Hola a todos, nos encontramos nuevamente para analizar algunas cuestiones literarias de un texto específico que he visto mucho en las redes estos días, que pertenece a la colección, a ver si te la ven, ahí está, Final del Juego de Julio Cortázar. Es uno de los textos breves, llamado textos viñeta, porque exploran solamente una idea. Es un texto fantástico y se llama Continuidad de los parques. En una primera instancia, sabemos que pertenece al género narrativo, está escrito en tercera persona, es un narrador omnisciente, el que todo lo sabe, pero he observado algunos análisis que son bastante restringidos con respecto al vuelo que tiene este texto, que es considerado uno de los textos breves más importantes de la historia de la literatura. Una de las cuestiones es que el texto, supongo que lo habrán leído porque es muy fácil de leer, menos de una sentada, a pesar de que tiene cierto nivel de profundidad. Este texto habla de la continuidad de los parques. Hay un personaje que lee una novela y algunos han dicho que esta novela era la novela que era su propia vida, que estaba leyendo, y que en realidad se iba a sentir abrazado, desintegrado por la realidad, que lo apabulla. Y la verdad que esto es quitarle mérito a Julio Cortázar. Si vamos a adentrarnos en el texto, hay una sutileza que es muy grande. Este hombre es supuestamente una persona con mucho poder adquisitivo. Está leyendo la novela en un lugar privilegiado, en el medio de un bosque. Sabemos que hay pautas, hay detalles que nos dicen que tiene una finca, que tiene negocios urgentes, y eso nos acerca a un lector comprometido con una novela que, a pesar de dejarla, vuelve. Esa novela se trata de dos amantes que viven un romance furtivo y que planean realizar algunos hechos específicos dentro del Parque de los Robles. Ahí ya empezamos con la continuidad de los parques. ¿Por qué hablamos de este título, de este texto? Los parques se continúan porque el parque en donde habita este señor, que es un innominado, característico de algunos textos de Cortázar, en donde no mencionan los protagonistas, y el parque de los amantes furtivos, y empiezan a verse algunos detalles que hacen a la trama en forma maravillosa y que las conectan. Por ejemplo, para ver por qué este personaje va después a adentrarse y ver la propia novela salir, se forme su propia realidad, hay pautas. Se dejaba interesar lentamente por la trama, estaba arrellanado en su sillón favorito. Vean las palabras que usa Cortázar. Uno dice, ¿y por qué el escritor, uno goza leyendo un texto de estas características? Es porque es simplemente increíble. Hay colores. Los colores son el terciopelo verde del sillón, que se relaciona con el color verde del bosque. De pronto, la ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Quiere decir que se introdujo en la trama y la vivía como propia. Esta novela, que el lector está apasionado, la siente, se siente muy cómodo y sabe que está todo alrededor preparado para que él se siga sintiendo cómodo. Y dice que fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. O sea, los amantes deciden juntarse en la cabaña y tener pautas respecto a qué es lo que van a hacer adentro de una casa, que todavía no sabemos qué es lo que va a suceder. Imagínense que algunos narradores pueden llegar a estar transfigurando, anotando, escribiendo páginas enteras
lo que Cortázar resume en unas carillas. Entonces, primero dice, entraba la mujer recelosa. Ustedes fíjense, con respecto a la trama, hay un agolpamiento de signos de puntuación, que eso hace que la ficción vaya más apresuradamente, no la detiene Cortázar. Lo que hace es usar comas o puntos y seguidos. Luego, corta la trama y utiliza un punto aparte. Sabemos que este fue un texto que le costó muchísimo a Cortázar, sobre todo la parte del final, en donde dice, desde la sangre galopando en sus oídos, que es la parte final del texto, le llegaban las palabras de la mujer. Y ahí empieza a contar detalles de la casa en donde el lector que está leyendo esta novela vive. Primero una sala azul, después una galería, y nos encontramos como lectores en forma, como yo siempre digo, Cortázar busca sorprendernos y tratar de dejarnos impactados con respecto a las tramas. Este final, dice Cortázar, que le llevó la reescritura en más de una veintena de veces. Esto no es natural. La escritura, recuerden que no es natural. La escritura es un puro ejercicio de escritura, valga la redundancia, pero lleva muchísimo y estrictos tiempos de prosecución y de análisis y ver qué es lo que resulta mejor para mi texto. Entonces, empieza el hombre leyendo la novela y termina el hombre con la cabeza en el sillón leyendo una novela. Este texto es una maravilla de la literatura. Es un texto fantástico porque aparece una intromisión dentro de la realidad. No hay realidad en un texto fantástico. Una intromisión de lo que sucede dentro de la novela, dentro de la realidad que vive el personaje. No hay que pensar con un raciocinio absoluto respecto de los textos de Cortázar. Hay que dejarse llevar. Por ejemplo, he leído en las redes, hay un análisis demasiado taxativo, decir, bueno, la lectura puede matarte. La verdad que la lectura nunca mató a nadie, todo lo contrario. Ese hombre se sintió atrapado por la trama y la trama lo sedujo de tal manera que terminó trastocando en su vida, pero la lectura no lo mató. No es así. Y que la lectura deje de ser un refugio, no, la lectura sigue siendo un refugio y un goce perpetuo para aquellos los que gustan de la buena literatura como esta. Por eso digo, bueno, vamos a analizar, porque se dicen muchas cosas que en realidad no aciertan en la verdad. Son análisis demasiado, ¿cómo les puedo decir? Taxativos. Y en Cortázar no se puede hacer ese tipo de análisis. ¿Por qué? Como poder se puede, pero hay que dejar volar la imaginación y no hay que atarse a ese tipo de ligaduras estructurales. Otra de las cosas que se ha planteado es que el sillón es una trampa. No hay una falsa seguridad del lector cómodo, no es una trampa el sillón. El sillón es un lugar en donde se observa la realidad ficcional y la realidad ficcional invade la realidad de ese personaje. No es una trampa. ¿Somos víctimas cuando leemos? También lo he leído. Lo estamos reduciendo a la nada el texto cuando es una maravilla de la literatura. Una de las cosas que se dice también, el parque abre la puerta. No, la conexión de los dos parques es sutil, es por color, es el parque de la ficción que sucede, es ficcional, pero el parque que vive el protagonista está fuera de la casa y dentro de la novela. Esa es la maravilla de este texto. Después, ¿por qué funciona el final? En los textos de Cortázar no funciona el final. Funciona que el lector se relaje y pueda gozar de este tipo de textos que son de otro nivel. Recuerden que aquí abajo les dejo el análisis de lo ficcional y de los cuentos fantásticos que fueron tema de mi primer video, sobre todo referido a Julio Cortázar. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado
y nos veremos en el próximo texto. Muchísimas gracias.